Mira, profe, me tiene errores Bien, acá está la base de datos. genial. Vista diseñador. Bien. Ahí tenemos el modelo de base de datos. Y a ver ahora, mostranos tu proyecto Java. Tiene la librería de MariaDB, el client. En tu caso usás la versión 3.14. Perfecto. Y las clases de entidades que usted tiene son alumno, inscripción y materia, ¿no? Las clases de Sí, entidades. está bien. Vamos a abrir primero las clases de entidades, Mateo. Abrite alumnos, alumno. Perfecto, que tiene solamente tiene los atributos que coinciden en los nombres. Es siempre una buena práctica que los nombres de los atributos de las clases entidades o de las clases de dominio coincidan con los nombres que tienen en la tabla, ¿no? Los nombres que tienen en los campos. La idea es las clases entidades que mapeen con las tablas que tengo en mi base de datos, ¿no? Y tiene solamente los tres constructores, el vacío, el que inicializa todos los atributos menos el ID, y en la línea 26, el que inicializa todos los atributos, incluido el ID, ¿cierto? Perfecto. Sí, profe. Y tenéis los getter and setter nada más, ¿no? Sí, acá está todo. Bien. El toString no lo sobrescribieron. No. No. Bien, van a ver que más adelante, por ahí les va a ser útil la sobrescriptura del toString. Ah, Ahí sí. lo tenés, mira. Sí. El toString, que es en realidad la sobrescriptura del toString, es el que está en la línea 85, devolviendo el DNI, apellido y nombre de un alumno. Bien. Y a ver, materia, tenemos lo mismo, el ID de la materia, el nombre, el año, el estado, los tres atributos, los tres constructores, perdón, vacío, que inicializa todos los atributos, incluido el ID, perfecto, getter and setters, y la sobrescriptura del toString. Porque ustedes tienen en una lista, porque esto lo usan en el combo, ya deben estar en las listas también seguramente. Sí, estamos los vistas. Ya están en las listas, está bien, perfecto. Bueno, lo hicieron de alguna manera. Está bien, si la materia es igual a selección de una materia, que retorne el nombre nada más, que no retorne una concatenación del nombre, el año. Está bueno, bien. E inscripción, que esta es la más compleja, porque la inscripción es la que representa la relación entre las dos clases, ¿no? Por eso es que en el caso de inscripción, fíjense, tiene el ID de inscripción, la nota, y no tiene el ID del alumno, tiene un alumno, no tiene el ID de la materia, tiene una materia. ¿Eh? Es decir, que están relacionando, en este caso, a la clase inscripción con las clases alumno y materia a través de una asociación, ¿no? Perfecto. Y a ver cómo hicieron el toString. También los tres constructores, perfecto, getter and setters. También no tiene el toString. Perfecto. Quizás porque no lo necesiten usar después en alguna vista o algo. Ya con que tengan los getter and setter es suficiente. Bien, perfecto. Y, y después tiene las clases de acceso a datos, ¿no? En esta primera entrega teníamos la clase conexión y alumno data, ¿no? Fíjense en la clase conexión, Mateo, si sos tan amable, ahí en la clase conexión, fíjense que la clase se llama conexión con X, ¿no? Tiene un atributo privado un atributo estático de tipo conexión, ¿sí? El constructor es privado, por lo tanto, no se va a poder crear una instancia desde afuera de conexión, por eso tiene un método estático llamado getConexión, que lo que devuelve es un connection, ¿no?
devuelve un connection. Bien. Esta variable, está usando un patrón singleton, como lo analizamos la clase pasada. Esta variable tiene, esta clase tiene un método, dijimos un atributo privado conexión, que es el que usa de bandera acá en el método getConexión, ¿no? Si es nulo, significa que nunca han instanciado antes un objeto conexión, entonces crea la instancia, ¿no? Lo usa solamente de bandera. Y acá dentro lo que hace es, digamos, cuando se ejecuta el constructor en la línea 27, carga los drivers, ¿sí? Carga los drivers para que luego en la línea 31 establezca la conexión con la base de datos. Fíjense que la URL que usamos acá para la conexión es un poquito más larga que la que vimos en clase, cuando vimos acceso a datos. Fíjense que en la URL tienen concatenado esto que es JDBC, MariaDB, localhost, el puerto si es necesario, ¿no? Los puntos y el puerto si es necesario. Profe, Si no lo ponen, por defecto el puerto es 3306, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen la base de datos, tienen a MySQL en otro puerto, tienen el gestor de base de datos en otro puerto, tengo que aclararlo, ¿no? Y el nombre de la base de datos, que en el caso del grupo 7 se llama Universidad LP Transversal. Bien. Pero fíjense acá, en el getConnection, ¿sí? Que le concatena a esa URL, ¿sí? Esta cadena para indicar la zona horaria y otras cuestiones para que no tengan inconveniente en ningún servidor de poder abrirla, ¿no? Y le profe, pasan por parámetro, ¿sí? una consulta, todo este paso, esta línea de código, sustituye a la cuestión de ir a servicios, agregar la conexión, toda la cuestión esa. Son los mismos pasos. Puedo elegir una cosa u otra, ¿verdad? ¿O no? No, no, tengo que hacerlo de esta manera, ¿sí? Tengo que Por, hacerlo de por, esta manera. por código. Eso de ir a Por código. servicio, a service, agregar Es el botón derecho, solamente, es eso que hacemos es solamente para poderla visualizar a la, ponerle que no tuvieses SAM, ¿sí? Y no tuvieses instalado el phpMyAdmin en SAM, no estuvieses usando el phpMyAdmin, y tenés el servidor de base de datos, porque yo puedo descargar por separado el servidor de base de datos sin necesidad de hacerlo a través de SAM. Si yo instalo solamente el servidor de base de datos, el gestor de base de datos, necesito tener un IDE, como por ejemplo phpMyAdmin, para poder visualizar el gestor y las bases de datos que tengo, las instancias de bases de datos que tengo, las tablas que tengo en esas bases de datos. Entonces, si no tuviese eso, puedo directamente ir a servicios y desde acá mismo puedo ver la base de datos y hacer todas las operaciones que yo hago desde phpMyAdmin, ¿sí? Pero esto que hacemos del servicio, muy bien su pregunta, no sustituye esta línea que tenemos acá, ¿sí? La conexión. ¿Estamos? ok, profe, gracias. De nada. Ustedes cuando vieron acceso a base de datos, en la unidad anterior, usaban el getConnection con 3 parámetros. La URL, coma, el usuario, coma y el password, ¿sí? Acá él está usando el getConnection con un solo parámetro, con un solo string. ¿Ven que concatena todo esto, ven? Con un solo string. No es que pasa a distintos parámetros, ¿sí? Pasa una sola cadena formada por la URL, con esta otra cadena, con un parámetro que es el usuario, el parámetro user, le pasan el usuario, al parámetro password, le pasan el password, pero viaja al getConnection como un solo string, ¿sí? Como una sola cadena. ¿Sí? Es otra forma de usar el getConnection. ¿Sí? Tranquilamente podrían haber usado el getConnection como lo veíamos en las prácticas que hacíamos desde el main. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Como el getConnection puede lanzar la excepción SQLException, él la captura acá en el catch y muestra el error, ¿no? Pero este método, getConnection, tiene por misión devolver un connection, que es el que van a usar todas las clases data. ¿Sí? ¿Por qué lo van a usar todas las clases data? Al connection, no conexión, al connection, porque a través de ese objeto connection, las clases data van a poder generar los prepared statements.
¿sí? Para enviar las sentencias SQL a la base de datos. ¿Ok? En esta primera entrega, ustedes tenían que entregar el proyecto con las clases entidades, ¿sí? Bueno, con la librería ya agregada, paquete de acceso a datos, con solamente la clase conexión, que es lo que mostró acá Mateo, y la clase alumno data, que va a mostrar ahora. ¿Sí? Las clases alumno data, las clases data, tendrían que tener como mínimo los métodos para poder hacer un CRUD. ¿Sí? Como un CRUD. Para poder, como mínimo, necesitar agregar más métodos. ¿Sí? Quizás con los que tienen son suficientes y si no, agregan. La clase pasada tuvimos una charla con Julián, del grupo de ustedes, que dice, mire, profe, yo tengo por costumbre primero armar las vistas, bobas, y esto me da la pauta de cómo empezar a armar las clases data, ¿sí? De qué funcionalidades voy a necesitar en las clases data. Y esta es una buena técnica, sobre todo ahora cuando empiecen con el proyecto final, ¿sí? En el que ustedes van a tener que armar todo, el modelo de base de datos, las vistas, las clases data. Fíjense arriba, vamos arriba, perdóname, Mateo. Acá tiene Mateo los métodos, fíjense que tiene. El método, antes que nada, fíjense que como la clase data va a necesitar un connection, ¿sí? Como la clase data va a necesitar un objeto de tipo connection, él declara una variable de tipo connection, ¿sí? Y en alumno data, en el constructor de alumno data, de la clase conexión, invoca el método getConnection que le devuelve ese connection, ¿sí? Ese connection es el que va a usar después en cada método del CRUD de alumno data, ¿no? Fíjense que es el connection el que va a usar para guardar un alumno, ¿sí? Es el connection el que va a usar después más abajo, fíjense que él tiene más métodos. Tienen el método para modificar un alumno, ¿sí? Fíjense que el método modificar un alumno recibe un alumno, ¿sí? Ese método recibe un alumno y de ese alumno él modifica el DNI, el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento y el estado. El ID no se puede modificar, ¿no? Pero en donde el ID sea algo que me van a pasar, ¿sí? También. Fíjense que usa, en el set, él dice el DNI es igual a algo que me van a pasar, por eso es un signo de pregunta, el apellido es algo que me van a pasar, ¿sí? Y ese DNI que van a actualizar, ese apellido que van a actualizar, viene en el alumno que está por parámetro, ¿sí? Vamos, por eso, por ejemplo, en la línea 52, él dice, yo voy a setear el entero, que corresponde a este primer signo de preguntas, ¿sí? Que es el DNI que viene en el alumno que me están pasando por parámetro, ¿no? Bueno, esto está analizado en los videos y en la guía. Tienen un buscar alumno por ID, ¿sí? Tienen un buscar alumno por ID y también tienen un buscar alumno por DNI. Pero observen esto. Cuando buscan un alumno, tanto por ID como por DNI, ¿sí? Es importantísimo lo siguiente. Como a los alumnos los vamos a dar de baja usando una baja lógica, es decir, cambiando el estado, fíjate más arriba cómo armaste el buscar alumno por ID. Vos dijiste, me pasan el ID del alumno, ¿sí? Y yo digo que voy a devolver ese alumno activo, voy a devolver el alumno con el ID que me están pasando, ¿no? Pero solamente si está activo. Entonces en el where, grupo 7, faltaría la condición de establecer si está activo o no, ¿sí? Ya que vamos a hacer una baja lógica de los alumnos y de las materias. ¿Estamos? Entonces acá faltaría ponerle y el estado sea igual a 1. Entonces de esa manera nos aseguramos, ¿sí? De que el alumno que devuelva sea uno que para nosotros conceptualmente está activo, ¿sí? Entonces, en todos los métodos que lean datos de los alumnos, en todos los métodos que lean datos de los alumnos, ¿sí? Como el búsqueda de alumno por DNI,
el búsqueda de alumno por ID, le van a agregar esa condición, ¿no? Lo mismo faltaría en la línea 101, ¿sí? Que sea igual al DNI que me pasan por parámetro, pero que además el alumno esté activo, ¿ok? Asegúrense grupos de eso, ¿no? Bien. Y fíjense abajo que debe tener también un método que devuelve todos los alumnos, ¿sí? El obtener alumnos, este devuelve todos los alumnos, perfecto, y se asegura, él ya tiene ahí la condición, en este caso es un select que devuelve todos los datos de alumno, ¿no? El ID, el DNI, el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, el estado, ¿de dónde? De la tabla alumno, en donde el estado sea 1. Entonces me devuelve todos los alumnos que están activos, ¿sí? Que no están dados de baja. Perfecto. Acá podrías tranquilamente haber sustituido, ¿sí? En lugar de haber enumerado los campos uno por uno, podría haberlo sustituido por un asterisco, ¿sí? También es válido. O sea, si alguno en la consulta esta puso select asterisco para un alumno, también está bien, ¿sí? Eso está perfecto. Bien, Mateo. Y tiene el eliminar alumno. Bueno, acá tiene el eliminar alumno. Recibe el ID del alumno, bien, podría ser. Lo busca el alumno. Fíjate que es como que haces muchas tareas dentro del, muchas tareas dentro de este método, ¿sí? Si vos decís, bueno, pero yo me quiero asegurar de que esto va a venir desde una vista, ¿no? Me van a poner, donde voy a tener un alumno que previamente leí desde la base de datos, entonces cuando le diga eliminar, supuestamente si tengo este ID es porque el alumno ya existe, ¿estamos? El alumno ya existe. O sea, por ahí, hacer toda esta lógica acá adentro es como que está un poco de más, ¿no? Lo importante es dónde lo borra. Hace un update acá. Le cambia el estado a 0 al alumno que quiero borrar. Yo lo único que haría, ¿sí? Acá, no sé si coinciden ahí grupo 7, es recibo el ID, por ejemplo, del alumno y hago un update, esta sentencia, directamente, ¿sí? Y te encargas por código de ver si existe o no. O sea, porque ya se entiende que si viene este ID es porque previamente lo buscaste al alumno, ¿sí? ¿Estamos? Podrían hacerlo más sencillo el código. Y acá este otro método es un método que han creado seguramente porque en alguna vista han creado alguna vista adicional, ¿sí? En donde explícitamente piden el listado de los alumnos que tengan un determinado estado y un determinado orden, ¿sí? Y acá, ¿qué pasa acá? ¿Para qué usas el estado y el orden? A ver, espera que borro. Ah, bueno, acá llama un método, formato SQL, que dice, bueno, que si el estado es 1, en el where dice estado 1. Si el estado es 2, en el where dice estado 2. Y después tiene que aparecer con el orden. A ver, el orden, ¿cómo hace? Bien. Y en el orden, si el orden es 1, a la sentencia SQL le concatenan, ¿sí? Fíjense que acá él usó un string builder en lugar de un string, ¿sí? ¿Por qué Mateo usaron un string builder en lugar de un string? Para poder concatenarlos. Sí, esa es buena. Pero string también tiene para concatenar. ¿Qué pasa con string? ¿Mm? Lo que pasa es que los tigres que concatenan la cadena. Sí, pero string también tiene para concatenar. Por ejemplo, fíjate, mira, yo acá tengo un string con una cadena hola, ¿no? Yo tranquilamente
podría decir así, a cadena punto, o a cadena concatenarle así, el hola, ¿sí? Y ahí tengo una concatenación. ¿Tá? Pero ¿por qué no usó string? ¿Qué pasa con string? ¿Por qué te parece a vos no usó string? Vamos por... Porque string también, vos podrías haber hecho esto. Cadena.concat, también tiene el método concatenar. Sí. Puedo concatenar otra cadena. ¿Pero qué sucede con string? Profe, buen día. Buen día. Ahí lo acabo de googlear, profe. Bueno, Eh, Dice que string buffer y string builder son mutables, mientras que string es sí, inmutable. Cada vez que exactamente. modificamos, cada vez que modificamos un string, se crea un objeto nuevo. Y esto no Tal ocurre cual. con los otros. Exactamente. ¿Ves? Si yo, por ejemplo, tengo mi variable cadena con la cadena hola, y yo de pronto le digo a cadena, concatenale la cadena chau, ¿sí? En la memoria, ¿sí? En la memoria heap, voy a tener las dos cadenas. Voy a tener hola, que era la cadena original, que no se modifica, y la otra cadena, hola, chau. ¿Sí? Eso sucede con string. Es decir, que cada vez que yo quiera modificar la cadena, no modifico la cadena original, genero una nueva cadena. ¿Estamos? Entonces, eso, si corro un programa que manipule cadenas en un ambiente en donde el recurso de la RAM es escaso, estoy desperdiciando RAM. ¿Ok? Entonces, si yo quiero quiero manipular cadenas, ¿sí? Pero quiero que se modifiquen esas cadenas, se muten, ¿sí? Puedo usar, como bien dice el compañero, un string builder o un string buffer. Es lo mismo, la única diferencia es que string buffer tiene los métodos sincronizados por si quiero usarlo en un ambiente concurrente, un ambiente multihilo, ¿no? ¿Vamos? Fíjense que la cadena original acá, ¿sí? En la línea 202, es esta, este select, que termina en from alumno, ¿sí? Pero si pasa por la línea 208, a esa cadena original le agrega el where estado igual a 1, ¿sí? Es decir, no modifica, no crea otro string, es al mismo string, la misma cadena la que modifica, ¿sí? Por eso se han volcado por el string builder, ¿ok? Bueno, ¿a qué quiero llegar yo con esto? A que cuando ustedes usen alguna librería adicional o alguna clase que no hayamos desarrollado durante la materia, es importante que todos los miembros del equipo sepan explicarlo. ¿Sí? Cuando termine la materia esta, van a tener que ustedes mostrar el proyecto final, ¿ok? Y les va a ir tocando a cada uno de los miembros del equipo y mostrando una parte del proyecto. Entonces puede haber preguntas de este tipo, ¿sí? Y eso va a influir en la nota final del grupo. Entonces, cualquier librería adicional que agreguen, cualquier clase adicional que utilicen, ¿sí? La tienen que saber explicar, tienen que entender todo el mundo de qué se trata. ¿Sí? Perfecto. Bien. Muy bien, grupo 7. Hasta acá era... y las pruebas en el main. ¿Sí? Entonces, si vamos al método main, lo único que vamos a chequear nosotros en esta primera entrega, ¿sí? Es esto, que hayan podido... Pero, Mateo, para ¿Qué, insertar el profe? alumno, ¿sí? No lo hagan así. No hagan la sentencia SQL de acá. ¿Sí? Para insertar el alumno, eh, eh, creen un alumno, créate un objeto alumno, alumno 1, por ejemplo, igual new alumno, ¿sí? Con tu DNI, apellido, nombre, todo lo que necesita,
Y después te creas un alumno data. Lo que quiero que prueben acá son las clases data. ¿Sí? Igual new alumno data. ¿Sí? Y después prueben. Bueno, a ese alumno data, decirle que vas a guardar alumno. ¿Sí? Y el alumno que vas a guardar es alumno 1. ¿Se entiende? Entonces, acá la idea... Mira, ya que está, podés hacer así, mira. Ese alumno créalo en la línea 26, en la 25, por ejemplo. Ya que tenés esos atributos ahí, ahí te creas el alumno. Y pasale, ya que tenés los datos en variables, pasale el DNI, que lo tenés ahí, pasale la variable DNI, apellido, nombre, fecha NAC. Y estado. Con la fecha de nacimiento va a pasar algo ahí. Estado. La fecha de nacimiento tiene que ser un local date. ¿Sí? Entonces, ahí, en donde vos pones fecha NAC, ponele local date o la declarás de tipo local date ahí. ¿Ah? Y vas a tener que importarla. L mayúscula, porque es clase. ¿Sí? Solamente que para instanciarla, después del igual, ahí es local date y usas el método estático off. Local day off, esta es una forma. Punto off. Y ahí le podés pasar entre paréntesis, claro, el año, el mes y el día. 2000, el mes creo que es enero. Y el día 15. Punto y comas y sacas todo eso. Bien, perfecto. Entonces, instanciate después un alumno data. AD, ponete. AD de dedo, AD para que sea alumno data y te des cuenta. Igual a new alumno, porque vas a usar un solo alumno data, ¿sí? Y a ese alumno data le vas a decir que guarde ese alumno, que te liste los alumnos. Paréntesis porque invocas el constructor vacío. Sin nada, punto y coma. Hace una cosa, comentate todas las líneas que están desde la 30 para abajo. Es más, sacale todos los try catch, porque, perdona que te haga borrar, o borrarlo para que no te confundas. Bien. No importa, después ponemos los... Está bien. Andate para arriba y vamos a sacar otras cosas. Bien arriba, bien arriba. Y sacale acá el try catch, comentale arriba, el try catch, comentale el insert, el connection, porque no los vas a usar esos objetos. Todo eso se encarga alumno data.
eso creaste alumno data y materia data. ¿Sí? Entonces ahora, capaz que tengas que importar alumno e importar alumno data. Eso. Entonces en la línea siguiente, después de haber creado alumno data, sacar el comentario. Bueno, ahí, enter, hacer los espacios de trabajo. Para que los chicos no vean después eso. Volvete arriba, entonces ahora le decís alumno data, guardar alumno. A tu alumno data, punto, guardar alumno. Y le pasás el alumno 1 ese que creas. Entonces haces Shift F6, ya te guardó ese alumno. Si ejecutás este código, Ahora que vacío la base de datos. o borrás solamente ese cliente, ese alumno. Si usted le dice Shift F6 ahí, tiene que agregar ese alumno. Run file. Ok. ¿Ves? Si usted chequea, perfecto. Acá está. Entonces, ahora volvete al main. Y ahí lo que podés hacer ahora es comentar la línea donde guardás el alumno. No, solamente la línea 31. Solo la 31. Solo la 31. Y ahora, abajo de esa línea, probá el método buscar alumno por DNI, por ejemplo. Create una variable de tipo alumno, qué sé yo, alumno de tipo alumno, que llame alumno encontrado, de tipo alumno, en mayúscula. Perdóname, Mateo, que estoy. Este es el alumno encontrado, y decís, bueno, el alumno encontrado va a ser igual a, y ahí usa de alumno data, AD1 se llama tu variable alumno data. Punto, buscar alumno, por ejemplo, por el ID o por el DNI, qué sé yo, probar. La idea es probar todos los métodos. Vamos a probar el por DNI. Vamos a mostrar aquí. Y poner el DNI de Gabriel, 30 200 666. Bueno, está bien, DNI, es lo mismo. ¿Sí? O poner la variable DNI o el número. El DNI 30 200 666. Bien. Y podés en la línea siguiente hacer un sort. Poner alumno encontrado. Y concatenarle la variable encontrada. Como sobreescribiste el toString de alumno, te va a mostrar. Eso, si usted ejecuta ahora, Shift F6, está bien, perfecto. Fíjese que el alumno encontrado te muestra el DNI y el apellido, por como vos concatenaste, como vos armaste el toString de alumno, te muestra con el DNI y Torres Gabriel. Supongamos que querés listar todos los alumnos. Bueno, podrías crearte un list de tipo alumno en la línea. Eso no hace falta porque como esos no modifican datos, no hace falta que los comentes. Podrías crearte un list de alumnos entre corchetes acodados.
entre corchetes acodados alumno, entre signo mayor y menor. Voy a crear un list de tipo alumno, no llaves, ¿eh? No, tampoco. No puedo, a ver si alguien le puede pasar por el chat, porque no veo, no puedo. Para Mateo. Ah, bueno, ahí te pasé también, por las dudas que no tuvieras el teclado a mano. Bien. De tipo alumno, ahí va alumno. Ahí va el tipo. El nombre de la lista, en lugar de alumno, ponerle listado. No, pegale más el corchete, hijo. Pegale más el corchete alumno. Afuera del corchete, el nombre de la variable. Listado, poner minúscula, la variable. Quinta guinda, ¿no? Listado. Pero separalo del corchete, Mateo. Bien. Entonces, listado es un list de tipo alumno. Igual, y le vamos a pedir ahora, igual, y le vamos a pedir ahora alumno data, obtener alumno. A tu variable, la variable alumno data, que es AD1. Punto, llamamos al método, obtener alumno. Esta es la prueba del main que les digo yo. Punto y coma. Entonces después, recorrer ese listado con un for. Eso, importa list. Genial. Enter ahí. Y ahora recorrete con un for. El listado ese. Como es una colección, usa un for each. Recuerden que el for each ustedes lo usan de esta manera. For el tipo de dato que voy a recorrer, que sería alumno, el nombre de la variable de iteración, alu, y la colección, listado. ¿Sí? Mira, Mateo. Eso son capas. Perfecto. Bueno, entonces ahora, dentro de la llave, hace un show que te muestre los alumnos. Que te muestre el alumno que estás recorriendo. En minúscula. Porque ahí vas a mostrar lo que viene en esa variable alumno. Sería alumno en minúscula. Perfecto. ¿Ves? Si usted ejecuta, fíjese, primero el alumno encontrado fue Gabriel. Y cuando empezó a listar todos los alumnos, bueno, listó a Gabriel porque es el único que tenía. ¿Se entiende? Bueno, ahora, ¿cómo harías a Gabriel para cambiarle el nombre? Se llama, Gabriel se llama Gabriel, 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 ¿cuánto te llamas? Hugo Gabriel, bro. Hugo Gabriel, ¿sí? Hugo Gabriel. Entonces, le queremos modificar a ese alumno que guardaste, ¿sí? Que se llama Hugo Gabriel. ¿Cómo harías para... Fíjate cómo tenés en alumno data el método modificar alumno. Fíjate que el método modificar alumno acá. ¿Ves? Fíjate que el método modificar alumno recibe un nuevo alumno, ¿sí? Pero ese alumno que recibe viene con el DNI, el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento, el estado, y viene con el ID también, ¿sí? Entonces, volvete al main. ¿Qué alumno tenés ahí que sea Gabriel y que venga con el ID? ¿Qué alumno tenés acá en este fragmento de código que sea Gabriel y que venga con el ID? El que ya tengo.
que se llama A1. como la variable. No, A1. no. Bueno, sí, el A1, ¿viste cuando vos guardás el alumno? Fíjate, mira, andate a alumno data, date a alumno data, por favor, de vuelta. Fíjate que el guardar alumno, ¿sí? A1, ¿por qué tiene el ID? Porque después de que lo guardás, después de que lo guarda, a ese alumno le setea el ID, ¿ves? Le seteas el ID. ¿Estamos? Por eso es que por dirección A1 tiene el ID. Y si no, ¿cuál otro? Fíjate en el main. Tenés otro alumno ahí. No, no los de abajo, El, de lo que vos escribiste arriba, de lo que tenés por acá arriba, no lo que está comentado. Vos tenés un alumno que es Gabriel también. el que encontró la lista. Alumno. No, no, uno que tenés la certeza que es Gabriel, porque en la lista puede haber más. ¿En dónde guardaste a Gabriel también? A ver la clase, si siguió el hilo. En A1 Alumno sí, estoy seguro. encontrado. ¿Y después en dónde? Alumno encontrado. En encontrado, ¿sí? Ese encontrado estoy seguro que es Gabriel porque lo busqué por su DNI, ¿sí? Bueno, entonces Sí. hace esto. A ese alumno encontrado, cambiar el nombre para que se llame Hugo Gabriel. La línea siguiente, ahí, a ese alumno encontrado, cambiarle el nombre para que se llame Hugo Gabriel. ¿Cómo haría? ¿Ah? Perfecto. Y se llama Hugo Gabriel. Es una cadena la que espera ahí. Un string. Hugo Gabriel. En lugar de Hugo Sol, porque ahora si le ponemos Hugo, no, borra Gabriel y va a quedar Hugo. Hugo Gabriel. ¿Sí? Espacio Hugo Gabriel. Perfecto. Pero este cambio lo tenemos en la memoria RAM. Ahora que Profe, vaya a la base de datos. estos ¿Cómo lo atributos, guardamos? profe, ¿no nos conviene hacerlo también con el No, otro no, tipo de todavía no. string? Ah, Todavía no. Sí, ahí estamos probando. Acá, fíjate que en la base de datos no pasó nada. Actualiza F5, eso, reload. Fíjate que sigue siendo Gabriel, porque te falta llamar un método que se encargue de hacer ese cambio. Este cambio está hecho en la memoria RAM nada más. Ahora querés que se haga en la base de datos. Ah, exactamente. De alumno data, vas a llamar a qué método. Modificar alumno y le pasas ese encontrado. Ese alumno encontrado tiene todo lo de un alumno. Tiene el nombre, el apellido, el DNI, la fecha de nacimiento, el estado, pero también tiene el ID. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un alumno que traje de la base de datos, que primero lo busqué en la base de datos. Por eso tengo la certeza de que tiene el ID. ¿Sí? A ver ahora, si ejecuta, debería hacer el cambio. ¿Eh? A ver, base de datos. Y reload. Actualizamos. Ahí Acá. está, Hugo Gabriel. Bien. ¿Te vas dando cuenta, Mateo? Bueno, Sí, resulta profe. que ahora a Gabriel lo vamos a dar de baja. ¿Sí? A Gabriel lo vamos a dar de baja. Y si no sabes cómo usarlo, fíjate cómo tenés el método borrar alumno en alumno data. ¿Qué espera? Alumno data. Bien, pero lo que espera ahí es el ID del alumno. Ah, bien, sí, puede ser del alumno encontrado. Perfecto. Lo buscaste por el DNI y decís, bueno, ahora dame el ID. Espera el ID, no espera un objeto alumno. Espera un entero. Está bien, de encontrado, extrae el ID.
tenés dos opciones acá. O buscás el alumno por ejemplo, DNI, y después de ese alumno que encontraste, le sacás el ID, o te vas a la base de datos y te fijas cuál es el ID que tiene. ¿Sí? Bien. En este caso, para que sea más, digamos, realista, lo buscamos primero por algo que conocíamos, que era el DNI, y lo borramos por el ID. Perfecto. Fíjate ahora, fíjese, ejecutemos. ¿Sí? Fíjate que la primera vez, uy, ¿qué pasó? Hay un error en el alumno data en la línea 78, ¿no? Debe ser en el borrar. A ver, ok. Porque no conoce la columna, en lugar de la S va la estado. Entonces, fíjate, en el eliminar, el error está en el eliminar. En la sentencia que estás mandando para eliminar. El SQL que estás enviando para actualizar. ¿No es en la de conexión, en la 107? Creo que decía. Andate más arriba y nos vamos a dar cuenta. Donde me aparece el error. Acá. En la cláusula where, columna desconocida, hay una columna que quisiste poner estado, pero pusiste. Capaz que sea también en el buscar alumno. Debe ser en el buscar alumno por DNI, por ID. Este buscar alumno. Hacerle control clic ahí al buscar alumno. Al método buscar alumno. Acá, al buscar alumno. Ese buscar alumno usa una sentencia. Acá, ¿ves que te equivocaste? Acá. Fíjate que el error es en la línea 75. Acá abajo te debe haber dicho en la línea que estaba el error, no lo pasa. Prestamos atención. Más abajo. Bien. Probalo de nuevo. ¿Ves que vos estás buscando el alumno? Te estás asegurando de que existe ese alumno. Cuando el mismo update, si no existe, te devuelve un 0. ¿Sí? Entonces ahí no era necesario que lo busques primero al alumno. Porque la misma sentencia update, cuando haces un execute update, te devuelve un pedido de baja al alumno. ¿Ah? Fíjate que te mostró, lo encontró a Gabriel, ¿sí? Lo encontró a Gabriel, te listó a Gabriel, porque estaba activo. Si actualizás ahora en la base de datos, vas a ver que el estado tiene que haber cambiado. Si actualizás en la base de datos, fíjate que Gabriel tiene que estar en estado 0. ¿Sí? Sí. Fíjate ahora que si corres el código nuevamente del main, ya no va a aparecer más en los listados, Gabriel, porque para vos, conceptualmente, está dado de baja. Si volvés a ejecutar, Aguante que sí que rebase. ok, tocaste, no elegiste Rampire. No se encontró alumno. Ah, ok, con este nuevo documento. Aquí está Acá, excepción. bueno, sí, no, acá, la excepción está acá porque al no haber alumno, esta variable encontrado vale null. ¿Sí? Entonces cuando decís null.getID, null pointer. ¿Sí? Pero bueno, es un error porque no existe el alumno. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, esas pruebas son las que tienen que hacer. Lo que tienen que probar acá son las clases datas que ustedes crearon. ¿Sí? Lo mismo con materia, lo mismo con instrucción. ¿Sí? Probar todos los métodos de alumno data, todos los métodos de materia data. Bueno, en esta primera entrega eran probar todos los métodos de
alumno data. Creo un alumno, lo guardo, ¿sí? Lo consulto, lo modifico, lo elimino, los listo, ¿sí? Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.